del Instituto de Altos Estudios en América Latina. También posee por esta escuela una maestría en estudios de sociedades latinoamericanas y actualmente ha realizado su labor docente e investigativa en varias universidades de su natal Colombia y en otros países. Desde 1995 es profesora del Departamento de Antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Enfoca su investigación en varios temas importantes en torno a la antropología de la salud. Ella maneja temas tales como salud sexual y reproductiva, familia y relaciones de género, y es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género en Colombia. Es autora de múltiples textos, entre los que destacan, vamos a mencionar solamente dos de su lista de obras, que es Dominación masculina y perspectivas de cambio, Desnaturalizar la jerarquía, y el otro libro de Quebradores y cumplidores, sobre hombres, masculinidades y relaciones de género en Colombia. Sin más, le doy la palabra a la doctora Mara Viveros y bueno, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por el cálido aplauso de bienvenida. Yo quiero comenzar agradeciendo a la doctora Elsa Muñiz, al doctor Mauricio List, a la doctora Verónica Gordillo por su acompañamiento. Quiero felicitarlos por la organización de este 7º congreso sobre la 7ª edición del Cuerpo Descifrado, y realmente estoy muy contenta de poder participar en este evento por la continuidad, la perseverancia, el entusiasmo que han desplegado pues, para tener esta convocatoria tan grande. Sé que también hay otras instituciones que han participado en la organización, como la Universidad Autónoma, la UAM de Xochimilco, la Maestría en Estudios de la Mujer, donde estuve invitada hace 2 años, y el Colegio de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar entonces de cuerpos negros masculinos, más allá o más adentro de la piel. En enero de 2014, la revista colombiana de periodismo cultural Arcadia publicaba un artículo que describía la trayectoria artística de Chokip Town, una agrupación musical cuya canción Somos Pacífico había sido objeto de mención especial en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez del año 2008, por ser considerada una muestra de la música del Pacífico colombiano del futuro. La propuesta musical del grupo de hacer rap mezclado con música del Pacífico, ha alcanzado gran popularidad y reconocimiento tanto nacional e internacional. Al final del año 2014, el periodista, uno de los gestores culturales más influyentes, hacía referencia a la magia que producía la conjunción de talentos de sus 3 integrantes, resumidos de la siguiente manera: la fuerza de Tostado, el ángel de Goyo y la cadencia de Slow. Y planteaba que su importancia residía en su capacidad de generar un ritual de comunión, afirmación y orgullo de la cultura negra. Estas palabras dan cuenta de algunos de los cambios que trajo el multiculturalismo estatal en Colombia, propiciando que la música popular se contagiara del folclore del Pacífico, como no sucedía desde hace más de 40 años, y que nuevos sectores de la población se interesaran por una tradición musical connotada como negra. En esta oportunidad me interesa rastrear las conexiones entre este nuevo y creciente interés por la música del Pacífico y la forma en que esta forma de expresión musical está vinculada con las percepciones sexualizadas y racializadas de los cuerpos negros en Colombia. Como veremos más adelante, estas percepciones han sido construidas dentro de una historia marcada por la esclavización, la experiencia colonial, la búsqueda de ser parte del concierto de naciones modernas y la adopción de una política multicultural como estrategia para generar mayor inclusión social y reconocimiento de la diversidad. En este sentido, explorar estas conexiones es también adentrarnos en las relaciones sociales y discursos
que las han constituido, pero también las han incorporado. Cuando se habla de la fascinación blanca por el erotismo, la sensualidad y calentura de los cuerpos negros, generalmente se piensa en las mujeres negras y jóvenes. Solo ocasionalmente se han examinado los imaginarios y estereotipos existentes sobre la sexualidad masculina negra. Al respecto, es interesante analizar las respuestas de los propios hombres negros frente a estos imaginarios, cuando, por ejemplo, se los describe como seres dionisíacos, es decir, interesados fundamentalmente en el goce de los sentidos a través del consumo de alcohol, el baile y el placer sexual. ¿Lo asumen como algo negativo o, por el contrario, los transforman en un valor positivo? Y en este caso, ¿cómo puede interpretarse la transformación de un elemento negativo de la identidad negra en un valor positivo? Creo que estoy mal, si no está bien. Es una forma de resistencia a través de la afirmación de la diferencia, es una reelaboración de concepciones racistas, es una forma de complicidad con el modelo hegemónico de la masculinidad. ¿Y qué papel juegan las distintas formas de entender, percibir y poner en acto el cuerpo negro en estas estrategias? ¿Qué impacto tienen las prácticas musicales y performativas de algunas agrupaciones del Pacífico como Choctaw Town y Herencia de Timbiquí, a quienes presentaré más adelante, vistas como símbolos de afirmación y orgullo de la cultura afrocolombiana en estos imaginarios sobre los cuerpos masculinos negros? Para responder a estas preguntas, voy a explorar en primer lugar los efectos del lenguaje y los imaginarios racistas en la experiencia vivida del cuerpo masculino negro. Enseguida, examinaré cómo se imbrican sexualidad y raza en los estereotipos construidos sobre los hombres negros como seres naturalmente dionisíacos, sus respuestas frente a estos estereotipos y finalmente analizaré las propuestas musicales y performativas de Choctaw Town y Herencia de Timbiquí como procesos intersubjetivos que desafían parcialmente la alienación de la que han sido objeto los cuerpos negros en Colombia. El lenguaje racista y la experiencia vivida del cuerpo negro. Frantz Fanon inicia el 5º capítulo de su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, titulado de manera sugerente La experiencia vivida del negro, narrando una anécdota que le sucedió cuando estaba terminando sus estudios de medicina en Lyon, al inicio de la década de los años 50 del siglo XX, y se paseaba por la calle. Un niño blanco le dice a su mamá: «Mira, el negro». «Mamá, un negro». Esa palabra, a través de la boca del niño, paralizó a Fanon, haciéndolo descubrirse como un objeto en medio de otros objetos, como un cuerpo plano, descoyuntado, hecho polvo, todo enlutado en ese día blanco de invierno. Fanon advierte que se ha convertido, a través de esa palabra, en un objeto bidimensional de geometría euclidiana. Estaba ahí, afuera, sin un adentro. Pero no son solo las palabras, también son las miradas blancas, las únicas verdaderas, las que lo disecan y lo fijan, en el sentido en el que se fija una preparación para un colorante. Y una vez acomodado su micrótomo, realizan objetivamente los cortes de su realidad. La fuerza del lenguaje lo dejó seco, en una situación de cierre epistémico, definido por Lewis Gordon como un momento de supuesto conocimiento total de un fenómeno, que cierra la puerta a cualquier empeño de plantear más interrogantes. Los estereotipos, esas ideas que nos hacemos de alguien o de alguna cosa, a partir de imágenes que surgen automáticamente cuando la evaluamos y la percibimos como una realidad ontológica sobredeterminada, son también esto, una situación de cierre epistémico, que no acepta preguntas.
Los estereotipos nunca tienen una forma interrogativa. Lo propio de ellos es la simplificación de la realidad, a partir de las escogencias de un número reducido de elementos específicos que se exageran, del ocultamiento consciente o de los simples olvidos. Desde los estereotipos se presume que ya se sabe todo lo que se necesita saber de una persona o grupo, tendiendo a definir a todas las unidades que lo componen por estos elementos, en el estilo, cuando se ha visto a alguno, ya se los ha visto a todos. Pero ¿cómo puede ser posible que la mera invocación de la palabra negro tenga tal poder y paralice de tal modo? Una respuesta puede provenir de lo que describió William Du Bois en Las almas del pueblo negro, al referirse a la conciencia de la persona negra, de tener al mismo tiempo un ser exterior, fijo, construido por la mirada de los otros, y un ser interior, que se da cuenta de que él o ella son vistos como seres sin punto de vista, deshumanizados. Esta interacción entre la visibilidad y el pensamiento y sentimiento que suscita esta visibilidad es lo que da lugar al desmoronamiento del esquema corporal y a la instauración de un esquema epidérmico racial, como lo llama Frantz Fanon. Este autor plantea además que las racionalizaciones del pensamiento occidental no pueden dar cuenta de esta sobredeterminación del cuerpo como una cosa, pues no han desarrollado la conciencia crítica necesaria, ni han permitido que las personas alterizadas se comporten como seres críticos para cuestionar la teodicea de la civilización occidental. En el caso de los estereotipos raciales sobre las poblaciones negras, su existencia es larga, no solo en el continente americano, sino también en el continente europeo. La imaginería europea sobre los cuerpos africanos. Cuando los esclavos africanos llegaron a estas tierras americanas, ya contaban con una ubicación en el imaginario colonial regional. Este imaginario había sido alimentado por las representaciones producidas en Europa, aún antes de la conquista española, a raíz de los viajes de comercio y conquista emprendida hacia el África, y se hizo más complejo por la experiencia de la esclavización en América. La imaginación colonial relacionó la sexualidad desviada con la diferencia racial y cultural, y con las tierras lejanas. Así, los colonizados o esclavizados se representaron como excesivamente libidinosos y sexualmente incontrolables. Los poderes sexuales que les fueron atribuidos a los hombres negros fueron percibidos por el Estado colonial como una fuerza amenazante para la pureza racial y para la institución familiar, y actuaron como elementos catalizadores del dualismo cuerpo-espíritu propio de esta tradición. La sexualidad fue de este modo un medio para mantener o anular la diferencia racial. Michael Taussig asocia las actitudes europeas hacia el color con la división colonial del mundo, en el cual el hombre en estado natural amaría los colores vivos, mientras los europeos los temerían. Vanita Cerf, en un artículo reciente, prolonga y matiza esta afirmación mostrando las condiciones epistémicas e históricas que permitieron pensar la diferencia. Según ella, desde el periodo de la Ilustración y hasta el siglo XIX, el color de piel resultó ser en forma creciente el marcador más utilizado en los tratados científicos para hablar de las bases fisiológicas de la diferencia entre africanos y europeos. El africano devino la persona de la piel, el sujeto definido en términos epidérmicos en relación con el europeo, que se convirtió en la persona del ojo, definida en términos escópicos. Stuart Hall precisa además que la mirada europea sobre África era ambigua, era percibida como un lugar misterioso,
pero a menudo visto positivamente, como lo muestra la inclusión de los santos negros en la iconografía cristiana medieval. Sin embargo, esta imagen cambió gradualmente. El simbolismo cristiano empezó a asociar lo negro con el mal y lo blanco con el bien. Y en las representaciones pictóricas católicas, el diablo fue personificado con piel negra, mientras los santos, vírgenes, ángeles fueron simbolizados con piel blanca. Los africanos fueron declarados descendientes de Ham, condenados en la Biblia a ser sirvientes de sirvientes entre sus hermanos por la eternidad.